Y yo Indarrey, José María Indarrey. Soy abogado, de esos demasiado jóvenes para que la gente les confíe asuntos importantes. Quise ser político e ingresé en Forja hace 10 años. Ahora el partido está disuelto y cada uno tira por su lado. Jauretche empieza, él y Scalabrini, virtualmente, comienza a gravitar decisivamente en nuestra formación. Por lo demás, en el año 40, Scalabrini publica Política Británica en el Río de la Plata y también Historia de los ferrocarriles argentinos. Scalabrini era un poeta, era un intelectual. Scalabrini no fue fundador de Forja porque Scalabrini no era radical y él sostenía que había que eliminar la calidad de afiliado radical para ser fundador de Forja. La amistad que los ligó a ellos fue una amistad entrañable hasta la muerte. Hasta que, producido el levantamiento de abstención, fundamos Forja, con la misma gente. Muchas de ellas, cuando vio que Forja no iba a participar de la interna del partido y que no había perspectivas electorales, se fue de Forja. Ahora, en ese momento, Massi es uno de los 5 fundadores. O sea que Massi en ese momento político es una punta bastante avanzada. Sí, aún en Forja mismo, ¿no? Sí, bueno, no, ahí se comprendía, pero Massi era una cabeza importante de Forja. Pensante, no solo en las conferencias y la rutina, sino en la dirección, en el grupo. Además tenía un gran sentido político, un gran instinto popular. Homero Mansi, sí, ya sé que es autor de Malena y de Milonga del 900 y de Milonga Sentimental y de muchas... Pero Homero Mansi fue un patriota. 1939. La violencia está ajustando los últimos resortes de una máquina de conquista que pronto rodará hacia el desastre final. La tragedia se ha desatado. En ese momento se inició una intensa militancia, la militancia pro neutralidad argentina, es que la lucha se intensifica justamente en ese año 1940. Porque claro, la lucha antiimperialista, el signo era antibritánico por parte de... porque aquí éramos colonia británica. La gente dice, no, porque ustedes eran anti-ingleses. ¿Pero qué quiere que fuéramos antichinos? ¿No? Aquí el problema era de Gran Bretaña. Y nosotros quedamos entonces en el sostenimiento de la neutralidad como nazifascistas. Nosotros no tenemos nada que ver con Alemania. La guerra y todo el proceso del sostenimiento de la neutralidad y la lucha antiimperialista, sustentada desde nuestro campo por Jauretche y Scalabrini fundamentalmente, hizo que nosotros, nuestra generación, o gran parte de nuestra generación, ¿no?, tomara una línea de pensamiento de la cual no hemos variado. Tenía 21 años, así que han pasado muchos años. En el 43 observa con mucha atención ese proceso y se da cuenta de la importancia de ese proceso cuando el 17 de octubre del 45 las masas populares liberan al coronel Perón. Hasta que un día el paisano acabe con este infierno y haciendo suyo el gobierno, con solo esta ley se rija. O es para todos la cobija, o es para todos el invierno. Es el Jauretche peronista, que a quien le toca, por ejemplo, nada menos que el pedido del coronel Perón, ya próximo a ser candidato a la presidencia, de que lo vea Amadeo Sabatini en Córdoba y que le proponga o le ofrezca de parte de él al radical de Córdoba, al intransigente, como se lo llamaba entonces por antonomasia, la candidatura a vicepresidente con el coronel Perón. Sabatini no ve la cosa, a pesar de las explicaciones largas y fatigosas de Jauretche. Finalmente le dice que no, que cree que va a ganar la Unión Democrática. Jauretche, enardecido, como era lógico, se pone sus clásicos chamberguitos y le dice: doctor Sabatini, usted la historia ha pasado a su lado y no la ha visto. Fue el 4 de junio de 1946.
Perdido entre la multitud, en la esquina de Perú y Avenida de Mayo, veía pasar la columna interminable que volvía de la plaza. Nadie en esa multitud me reconoció. Me sonreí. Esa situación paradojal me confirmó en la certidumbre de que una nueva Argentina de carne y hueso estaba de pie. Muy feliz era en desaparecer con los escombros políticos de la otra que yo había luchado por derrumbar para preocuparme por mi lugar en la nueva. Jauretche creo se equivocó profundamente en el año 45 cuando creyó que aquello por lo cual habían luchado él y sus amigos se había consumado en esa expresión de la manifestación masiva del pueblo argentino, de la clase trabajadora, de los pobres, de los marginales, detrás de Perón. Y la historia demostró que no podía ser así. La gestión de Arturo Jauretche al frente del Banco de la Provincia de Buenos Aires es una consecuencia directa de la gestión del gobernador Mercante. El manejo del crédito durante la gestión de Jauretche es bastante interesante. Por un lado, por las características propias que tiene la provincia de Buenos Aires, que es una provincia esencialmente agropecuario. Eso significa decir que si bien es cierto que hubo crédito para el pequeño y mediano productor rural y también para el pequeño y mediano productor industrial, de acuerdo a las directivas del segundo plan quinquenal y del primer plan quinquenal, también es cierto que preferentemente fue el crédito a los grandes productores el que no se cortó. Es decir, que la provincia siguió respetando las características básicas de su economía. Donde desarrolló una política revolucionaria en el sentido de cambio profundo del manejo del crédito. Y luego tuvo que irse con el grupo forjista, precisamente, que rodeó al coronel Mercante en su gobernación de Buenos Aires. Por lo tanto, creo que la gestión de Jauretche coincide con el periodo de auge del peronismo. Cuando el peronismo revise ciertos principios básicos, Jauretche ya no va a estar. Y el sucesor es un hombre menos comprometido y menos aguerrido políticamente. Creo que esa manera de manifestarse era muy propia de Jauretche y de todo ese grupo de intelectuales activos que pretendieron sumarse al peronismo. En la medida en que el peronismo se hizo más burocrático, quizás más demagógico y más autoritario también, fue en la medida en que pudo hacer menos realizaciones. Y Jauretche era un hombre de concretar, de hacer. Si él decía, ¿no es cierto?, que había que profesar un respeto o una ortodoxia para con los principios de la realidad, que generalmente se oponían a las ortodoxias doctrinarias, bueno, obviamente era porque era un hombre del hacer, no solamente del decir, ¿no? El peronismo desoyó a Jauretche, no lo interpretó, no lo captó. El propio Perón, que era el jefe omnímodo, excluyente del peronismo, no permitió que creciera una generación intelectual. Y Jauretche fue negado por el peronismo. Las consecuencias de esa negación de Jauretche, a mi criterio, resumen o pueden sintetizar la derrota de 1955. Pasaron muchos años y con el regreso de Perón pasó a ejercer dos funciones públicas. Uno de esos cargos fue la presidencia del Fondo Nacional de las Artes y el otro fue la presidencia de las ediciones de la Universidad de Buenos Aires, EUDEO.